Feria de Editores 2024, el día feo afuera, pero muy lindo adentro, y nos encontramos con la gente que busca esto. Y cosas nuevas, pero además van a entregar un libro, creo que tienen 7.000 ejemplares. El tema es la violencia. Y entonces, no sé si es ensayo, no sé, pero el tema es la violencia. O sea que específicamente a buscar el libro... En parte sí, para trabajar con los alumnos que trabajan en el área de comunicación, y es un momento interesante. La consigna fue mostrarles desde el inicio qué pueden encontrar dividido por temáticas. Es lo que ustedes votaron en Instagram, así que vamos Hernando Perwine, de Ediciones Godot, están C1, C8. Estamos acá en la Feria de Editores. Vamos a hablar de libros sobre divulgación. Rarezas geográficas, de Olivier Marchon, un autor francés, que se ocupa de contarnos anécdotas y cuestiones bizarras vinculadas con las fronteras y la geografía. La historia de los signos de puntuación, qué pasó para que los inventaran y cómo cambiaron la historia de la humanidad. 50 malentendidos en la ciencia, un libro de Brian Clegg, un divulgador, que nos cuenta 50 mitos populares que son falsos, aunque nosotros creamos que son ciertos. Otro de Olivier Marchon, 30 de febrero, curiosidades vinculadas con la medición del tiempo. Y por último, El origen de las especies, de Thomas Berg, un autor noruego, que cuenta la historia de la humanidad a través del vínculo de las personas con las especies. ¿Qué distopía podemos leer de La Pollera? Hola, mira, tenemos aquí dos distopías que me gustaría presentar. En primer lugar, una distopía que se va por la dimensión más social, política, si se quiere, medianera. Son relatos que parten de la premisa de la privatización de las cárceles. Es decir, no tenemos dónde meter a los presos y los dejamos encerrados en las casas de personas privadas a las que se les paga por tener presos en su casa. Y eso modifica realmente todo, la forma de entender a un preso, la forma de entender lo punitivo dentro de nuestra sociedad y los castigos. Por otro lado, Islas de Calor, un libro que ocurre en Chile, pero podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Una ola de calor llega a tal punto que modifica completamente el tejido social. La gente ya no sale a trabajar de día porque hay toque de queda y no está permitido salir de día. Y de alguna forma nos muestra algo muy cercano, que está corta, que podría empezar a ocurrir muy pronto, pero cambios que son realmente plausibles. Entonces se lee como entre distopía y algo que ojalá no ocurra muy pronto. Nuestra novedad son los cuentos de Fernanda García Lago, una autora argentina de Mendoza que vive en España y ahora en septiembre está viniendo a presentar su libro y a hacer algunas otras actividades. Así que los invitamos, va a ser el 23 de septiembre en Céspedes Libros, ahí en Colegiales. Acá tenemos Diego Murcio, acá hay toda una serie de cuentos vinculados a la muerte, al cementerio. También tenemos Castillos, que es una novela de Santiago Rey, que está atravesada por un suspenso, por situaciones extrañas que no se terminan de entender. También Las Esferas, Diego Murcio, también puedes encontrar esos climas. Sobre amistades, ¿qué podemos leer? Bueno, a ver, se me ocurre este libro hermoso de Clarice Lispector, que es un libro de cuentos, uno de los más importantes de ella, y el primer cuento que da título al libro, se llama Felicidad Clandestina, es la historia de una nena que tiene una amiga. La amiga tiene un libro y no se lo quiere prestar a la nena. Es un libro de Monteiro Lobato. Entonces la nena, en vez de pedírselo a la amiga, se lo pide a la madre de la amiga y le dice: tomá, ¿cómo no te lo voy a dar? Te lo presto por el tiempo que quieras. Y la nena se va muy contenta a la casa, no porque le prestaron un libro, sino porque le regalaron tiempo para leer un libro. Tenemos estos dos libros de la pintora Celia Paul, donde cuenta su vida, su relación con el pintor Lucian Freud y también con la pintora Gwen John, una serie de cartas imaginarias que le manda. Luego tenemos a Harry Dodge, que es un performer norteamericano contemporáneo, y son sus diarios de arte y vida. Y por último, estos dos de Nathalie Leger, donde agarra la vida de dos artistas, una cineasta y una performer, y es una especie de crónica, un registro del proceso de investigación sobre las vidas de ellas. La novela de Jessie Ball, en Cómo provocar un incendio y por qué,
tenemos a Lucía, que es un personaje completamente adorable, muy en ese momento de la vida, enojada con todo, absolutamente con todo, pero especialmente con las injusticias de este mundo. Una chica a la que le hace mucho bullying en uno de sus colegios secundarios, cuando la novela empieza, ella reacciona a eso, termina en un colegio nuevo, y en ese colegio nuevo conoce a una banda de incendiarios. Un grupito de pibes que, además de escribir un manifiesto genial en contra de las injusticias, sobre todo de las capitalistas, salen a prender fuego cosas literalmente. Pero además es una novela que trabaja sobre la ternura, que trabaja sobre la amistad, que trabaja sobre los vínculos de la familia. Ella es criada por su tía, una vieja anarquista completamente adorable. Te encariñas mucho con el personaje. Y en el caso de Jinx, es una novela escrita por una escritora que estamos presentando, es su primera novela, francesa. La novela está ambientada en París, pero dentro de París, dentro de la comunidad senegalesa en Brasil. Y lo que trabaja es a una chica, también una adolescente muy joven, criada por su abuela, acá una tía, acá una abuela, ¿no? Los vínculos familiares. Su abuela es curandera y ella, en este momento de la novela, está preguntándose si seguir los pasos de su abuela y convertirse también en una curandera, al mismo tiempo que intenta rescatar a un vecino que ella y su abuela cuidan, un jovencito, al que acaban de internar en un hospital psiquiátrico, diciendo que tiene esquizofrenia. Cuando ellas, en realidad, de lo que creen es que está enfermo su Jinx. Es como el alma de las personas dentro de la cultura de ellas y de su lectura del mundo. Entonces, también es una novela sobre la salud mental. Naturaleza. Tenemos la línea sobre textos de naturaleza, ensayos naturales, historia de la naturaleza de Frank Marker, ensayos naturales de Thoreau. ¿Sí? Reeditamos La inteligencia de las flores de Metterlich y esta edición que tiene los 3 libros, La vida de las abejas, La vida de las termitas y La vida de las hormigas. Hermosa tapa. Está en la hermosa tapa de La vida de los insectos de Metterlich. Las garras del niño inútil del autor Luis May, que es un autor consagrado de la editorial. Un autor ya que tiene sus años, había ganado algún premio Clarín en su momento. Y bueno, trata sobre infancias, es el libro consagrado de la editorial, como bueno, en la época del 89, 90, en la transición del gobierno de Alfonsín a Menem, se encuentra en un contexto bastante difícil socioeconómico, cultural, una transición política bastante difícil con la hiperinflación, con una cierta discapacidad, con una mamá que tiene algunos problemas con el alcohol, un padre que trabaja todo el día para Canal 7 y bueno, él tiene que vivir su mundo como puede, sin la ayuda ni la protección ni del gobierno, ni de los padres, ni siquiera de la contención de la escuela. Recomiendo 2 temas de raíz en los lanzamientos de la editorial. Uno es Pan y Cielo, de Damián Ríos, su última antología de poemas, y uno de sus poemarios se llama Entre Ríos, la forma de Entre Ríos, y que habla de Entre Ríos, que es de donde viene su familia. Y sobre ese mismo tema está la primera materia de Cintia Dul, un ensayo literario precioso, bellísimo, que también habla de las raíces de su familia, que son inmigrantes de Siria, y su local, el local familiar que armaron cuando vinieron acá, que es de retacería y mantelería, y como la herencia y ella y la tensión que hay entre un negocio heredado y por cuestiones de la vida tiene que volver a ese local y a esas raíces. Bueno, nuestra novedad para la FED, La historia de Sukian y La joven Sukion. Son 2 novelas muy distintas entre sí, las 2 antiguas, pero que tienen como tema el romance, y un romance bastante particular. Siempre como el conflicto de clase. Una parte aristocrática y una parte plebeya, que estamos pensando siglo XVII, siglo XIX, en una sociedad medieval, feudal, era un conflicto bastante grande. Las 2 tienen como trasfondo el taoísmo, y lo que también tiene es, bueno, una de estas es un pansori. El pansori es la ópera tradicional coreana. Y es como una de las obras clásicas más importantes de Corea. Solamente sobrevivieron 12 pansoris y este es uno de ellos.
Nacer el Sentir, de Cecilia Macón. Habla de 4 momentos de los feminismos a nivel global y cómo las mujeres pusieron el cuerpo para cambiar la configuración afectiva patriarcal en cada uno de esos contextos. Ulises es un libro que trabaja sobre la acompañante terapéutica, cómo acompaña a sus acompañados dentro de la escuela y cómo esas herramientas pueden ser importantes para los docentes, para dentro del campo de la educación. Fantástico Gótico tenemos este libro que salió este año de Martín Sancia Kawamichi, El abedul de Carlock, que es una novela ubicada en España y Europa en el medioevo, te diría, donde la hija de un rey tiene una maldición, particularmente tiene una maldición que cuando llega a la pubertad empieza a oler muy mal y al mismo tiempo tienen que concretar por una cuestión de conveniencia política un enlace, un matrimonio con otro noble y hay todo un artificio para tratar de esconder esa maldición que tiene este personaje. Tiene momentos de mucho humor, pero a la vez es una novela bastante trágica por otro lado, como que es interesante. Tenemos este libro recién salido de imprenta, ¿sí? Vida en Transición, traducido por Inés Garland y Jimena Ríos y con ilustraciones de Mariano Morán, un libro precioso de Diana Wells. Diana es una escritora norteamericana trans y cuenta a modo de ensayo y un poco a modo de crónica todo su proceso transicional, así que bueno, súper recomendado este. Venimos con nuestra novedad, se llama Saliva en la boca, de Lucía Igol. Lucía Igol es una cuentista joven y este es el primer libro que publica. Son cuentos realistas con un tono muy irónico, muy ácido, que investigan sobre todo desde la primera persona la incomodidad de los personajes. O sea, siempre son personajes puestos al límite y teniendo que pensar en el momento de encontrarse en esas situaciones. Son graciosos y son terribles al mismo tiempo y están buenísimos. Lucía tiene una prosa muy especial. Es la correspondencia entre Margot Glantz y Tamara Kamenstein entre 1984, que fue el año en que Tamara Kamenstein regresó de México, donde había estado exiliada con su familia, digamos, desde la dictadura, y 1997, que es cuando ya se pasan al correo electrónico y se dejan de mandar cartas. Ellas se hicieron muy amigas durante la estadía de Tamara en México, compartieron muchísimo y Margot la acogió a toda la familia como con muchísimo cariño y hospitalidad. Entonces, fruto de ese encuentro en México salió la amistad que después se prolongó en cartas, visitas, etcétera. Y bueno, es muy lindo para entender cómo llevaban la vida de escritoras, madres, etcétera, ¿no? Así que es precioso. Además son dos escritoras que inspiraron a muchísimas otras mujeres a escribir. Y después otro de correspondencia bastante anterior entre Adorno y Benjamin, para quienes les interese la escuela de Frankfurt. Este libro es un tesoro y además tiene epílogo de Beatriz Arlo. Es muy lindo para entender el tráfico de ideas entre ellos y también es como una especie de retrato de la primera mitad del siglo XX en Europa. Esas cosas como son de Gabriela Escobar, que en realidad es una mujer que se separa de otra mujer, y tiene que volver a la casa de su madre, a ese ambiente opresivo del que había querido salir a convivir con su madre, a quien llama la tumbona, una mujer que se lleva puestos todos los espacios y a las personas, y ahí con sus hermanos y su madre convive. Es una novela minimalista, como ves, recortita y muy poética, con mucha fuerza de imágenes. Es muy reflexiva también, es contemplativa. Tenemos en banda propia una colección que se llama Perdita, que es una colección que está dedicada a la escritura de mujeres del pasado, en algunos casos mujeres escritoras icónicas de la historia intelectual y de la historia literaria, y en otros casos mujeres desconocidas. Por ejemplo, en esta colección tenemos uno de los libros más recientes, son las cartas de Virginia Woolf a Vita Sackville West, cartas escritas por Virginia Woolf en torno a la escritura de Orlando, una biografía, un libro icónico de Virginia Woolf, que está escrito alrededor de su romance y fantasía con Vita Sackville West. Tenemos a una escritora ensayista del Caribe,
más desconocida, es Camila Enríquez Ureña, la hermana de Pedro Enríquez Ureña, ensayista nacida en República Dominicana, que vivió mucho tiempo en Cuba y desarrolló toda una escritura y un trabajo intelectual en torno a la relación del feminismo con la educación. Podés leer la novedad de concreto de este mes, Fiebre de Carnaval, de Juliana Ortiz Juano. Es una escritora contemporánea, joven, ecuatoriana. La novela transcurre en Ecuador, en la zona de Esmeraldas, una zona más marginal de Ecuador, y está narrado por una nena de 8 años que intenta entender el mundo adulto que la rodea, con toda la violencia del lugar, el racismo, la discriminación social, el patriarcado, la violencia de género, al mismo tiempo que, bueno, sucede el carnaval y bueno, toda la alegría y el baile, ¿no? Hay mucha música y mucho baile, y bueno, desde ese lugar la nena de 8 años aprende y empieza, ¿no?, a hacerse su idea de lo que es ser mujer, lo que es el peligro de crecer siendo mujer. Prohibido morir aquí, salió ya hace unos años, en su momento tuvo mucho éxito, de hecho no deja de venderse al día de hoy, y es sobre una señora recientemente viuda que se muda a un hotel, al Clermont, para empezar como una nueva vida, digamos, ¿no? Desde todo este nuevo costado a explorar, tanto autoexploratorio como del mundo en soledad. Bueno, tenemos un gesto heroico, es una de las novedades que estamos presentando este año. Son cuentos de Fernanda Sabatini que abordan la maternidad y la paternidad como conflicto. Historias de madres en conflicto con sus hijos, de hijos en conflicto con sus madres, con sus padres. Es decir, como tomado como un eje la cuestión de la maternidad y la paternidad en conflicto. Después, también otra novedad de este año es un libro que lanzamos este año, El Deshielo. Es una novela que trabaja el duelo por la muerte de una madre en un accidente de tránsito, y la hija que vuelve al lugar del accidente, que es en Uruguay, a tratar de descubrir qué pasó, pero tiene como esa combinación de lo policial, que en realidad lo que encierra es cerrar un duelo y poder seguir adelante. El recuerdo de Andrea Leiva es la historia de una mujer que abandona a su familia cuando es adolescente, se va a vivir al sur y tiene que volver 30 años después porque su padre ha desaparecido, tiene Alzheimer y no saben dónde está. Entonces hay como una doble intriga, dónde está ese padre y qué pasó con esta protagonista que tuvo que abandonar a su familia. Y bueno, toda una cuestión de conflicto familiar muy profundo. En Migraciones, nosotros nos dedicamos a libros de países poco leídos en general acá en Argentina, fuera de los países centrales, así que en este caso tenemos a China con este libro, La última virgen comunista, de la autora china Wang Ping, que es una autora que vivió, después de su vida en China, se mudó a Estados Unidos. Entonces, en esta mudanza a Estados Unidos ella atraviesa toda una serie de vivencias a partir de mudarse para estudiar, y eso se va reflejando en estos cuentos. Son diferentes cuentos que, si bien son independientes, se puede ir leyendo un hilo que lo va atravesando, y está todo el tiempo presente esta cuestión de la migración, que es ser migrante, y cómo viven los chinos en Estados Unidos, y cómo se van relacionando con otros chinos, con otros asiáticos, con la gente estadounidense, cómo es ese intercambio, ese choque cultural, cosas que para nosotros pueden ser normales acá en Occidente, ella las ve como rarísimas, cómo vive esta gente. Y después hay otro cuento en el que un chino que vive en Estados Unidos vuelve a China para visitar a su hija, y siente un choque cultural inverso, podemos decir, que es la China que él dejó, la vieja China comunista, todos vestidos de gris, de pronto se encuentra con esta China que empieza a asomar el capitalismo. Bueno, les cuento. Tenemos varios libros, pero les presentamos tres. Esta es una novedad de enero, son los significados de Jano. Trata el lado B de la maternidad, pero desde su lugar original. Al igual, esta novela que es de la edición pasada, La falta que parte. Y esta es un lado especial de la maternidad, Barrer de noche. Pueden ubicar, aquí están L27 y 28, y si van a nuestra página web. Los hijos de Rachel, el proceso Billys, que es de novela histórica. Acá lo que van a encontrar es una historia de resiliencia
súper emotivo, un libro súper bonito de leer, de una mamá que escapa de una plantación de esclavos para emprender la búsqueda de sus hijos que fueron robados. No se lo pierdan, es una historia súper linda de leer. Una amistad con la poesía. Es un libro que tiene cartas, ensayos, traducciones, fotografías inéditas. Entre las dos, entre Yvonne Bordelois y Pizarnik, traducen a Yves de Bonfoy, un poeta francés nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura. Lo que se convierte en una tarea de traducción va a unar de por vida la amistad de estas dos mujeres. Se convirtieron en las primeras traductoras de Bonfoy en América Latina. De Fidel Mendoza es lo poco que vale la mujer en una cultura como la mexicana, en ciertos lugares, no en todo, lo poco que importa, lo poco que importan los cuerpos, cómo un hombre puede tener tanta autoridad de quitar la vida y desarmar una familia. Y está muy bien narrado, está narrado entre poesía y prosa, y la verdad que es muy llevadero, tiene muchas frases, muchas oraciones subrayables, tiene, como decía Roberto Al, cross a la mandíbula cada 2 páginas. Para mí, creo que es una de las literaturas, uno de los textos que vengo leyendo ahora y que me ha encantado y que está posicionando en el top 5.